Más natural del mercado nacional. Patagonia Blend, una taza con identidad. Con 41. Estamos con el presidente del Colegio de Contadores a esta hora de la mañana, Adolfo Canales. Adolfo, un gusto que nos acompañes en esta mañana de día lunes. Hola, ¿qué tal, Mauricio? Muchas gracias, muy buenos días, bien, y agradecido por la invitación que me has realizado. Así que aquí ya nos a conversar y que desmenuzemos los temas que tú estimes convenientes. Es muy bueno, lo hablábamos fuera del micrófono, estar informado para saber qué está pasando en nuestro país y qué es lo que puede pasar. Ayer el ministro de Hacienda, después te voy a preguntar y podemos hablar algunas generalidades respecto de las leyes de excepción que hace rato se vienen revisando, pero ahora hay un anuncio. Es muy distinto a la revisión que se hace permanentemente con seminarios, etcétera, a lo que anunció ayer el ministro, incluso con un deseo. Dijo, ojalá podamos terminar con algunas franquicias tributarias, producto de el momento económico del país. Pero dijo otra cosa, que yo no sé si tú lo escuchaste, me imagino que sí, porque viste la entrevista, de que la semana antepasada la recaudación de IVA fue un 25% menos y que la semana pasada, que fueron 3 días hábiles, debe ser mucho menor, además. ¿Qué significa eso para el país, Adolfo? ¿Cuál es la complicación? Además se corrieron las fechas también como para ayudar un poco a la gente que no tiene ni siquiera las lucas para pagar el impuesto, el IVA, el famoso formulario 29 para la gran mayoría de la gente. Exacto, bueno, referente a eso, el Servicio de Impuestos Internos como primera medida de contingencia, el IVA vencía un día lunes, el día lunes después de toda la crisis, y lo postergó para fin de mes y después lo volvió a repostergar para pagar hasta el día 10 de noviembre. ¿Ya? Es como dar oxígeno a la pyme justamente por esta situación. La comunidad tiene que tener claro que cada vez que hay estas manifestaciones violentas, son las violentas que tenemos problemas, el pyme está obligado a no vender. O sea, de hecho los negocios regionales, tú lo ves acá en la calle Bories, tienen que llegar a colocar hasta letreros, somos pymes magallánicas, respeten el local. Entonces, obviamente los niveles de venta bajaron, los locales cierran temprano y eso afecta para hacerla cumplir con sus obligaciones. El pyme tiene que cumplir con pagos de sueldo, pago de imposiciones, pago de impuestos, pago de convenios de impuestos atrasados. Porque, por ejemplo, nosotros estamos en una zona turística, acá Magallanes son 5 o 6 meses a full que trabaja el turismo, restaurantes, hoteles, residenciales, etcétera. Entonces, en esta época es justamente cuando empieza a bullar y el empresario empieza es quizás como una forma más, ¿cierto?, de demostrar todos estos síntomas mundial que tenemos. Claro, el otro día conversábamos acá en el Cabildo Abierto de la UMAC y decíamos, conversaba yo con ellos y le digo, mira, en realidad hay mucha gente que a esto le está colocando más de color negro. Tenemos que tratar de ser lo más optimista posible dentro de lo que hay que regularizar. Somos como una persona con diabetes. Nosotros ahora tenemos que parar esta diabetes antes que se gangrenice. Sí. Hay países sudamericanos hermanos a los cuales nosotros hemos acogido a inmigrantes, ¿cierto?, como Haití, como República Dominicana, que realmente esos países están en una pobreza increíble. Nosotros acá todavía tenemos de qué afirmarnos que
gente muy sencilla, pero que seguramente está endeudada por 36 meses con un sueldo malo, no le alcanza para nada. Y si lo sumamos que el 50% de los chilenos gana menos de 400.000 pesos, es una catástrofe social. Pero ahí hay una responsabilidad del Estado, de los gobiernos, en decirte, las autoridades, en decirte cómo también ayudarte, ¿no? Porque ahí hay una cuestión de educación también, Adolfo. Exactamente, mira, hace muchos años, yo me acuerdo que en los años 90, no me acuerdo, siempre he tratado de buscar esa noticia, pero nunca la he encontrado. Hubo un diputado que quería levantar un proyecto en el cual nos coloca en límite al endeudamiento. Porque si tú, por ejemplo, tienes un límite en el bancario, pero solamente para el banco, pero si tú vas a sacar la tarjeta de las multitiendas, ellas operan en forma independiente, entonces al final tú puedes tranquilamente estar endeudado en un 150% de lo que tú ganas. Y cuando ese caballero lo quiso implementar, le dijeron que no. Claro, porque iba a haber un freno a la economía en ese momento, pero quizá era el mejor momento de frenar para después trabajar ordenado. Exactamente. O sea, la gente perdió la costumbre del ahorro, y yo me incluyo, yo soy uno de las partes de los chilenos endeudados, somos muchos. Oye, tenemos una propaganda por ahí de defensa de los deudores, qué sé yo, si hemos llegado a tener hasta eso, porque realmente el problema es colapsante. Y nosotros llegamos a un nivel de colapso, un nivel de cuello de botella, y la pymes quedó en el medio de esta batalla, la que hay que cuidar, porque la pymes entrega el 70% de los trabajos en Chile. ¿Qué va a pasar con tesorería, por ejemplo? Con otras obligaciones que tenemos como chilenos, contribuciones, por ejemplo, o los pagos de impuestos que tenemos, que aparte del IVA, ¿van a haber anuncios? ¿Qué es lo que crees que se viene en los próximos días? Ahora con claridad lo voy a tener esta semana, ¿ya? Pero tienen que haber una postergación, ¿cierto?, referente a las contribuciones. De hecho hay una, que ya para el pago de contribución hay una postergación, pero hay que ver la situación de la gente que no pudo pagar su convenio a tiempo. Y cada vez que tú pierdes de pagar una cuota de convenio, si ya tenías otra cuota rezagada, pierdes el beneficio y te castiga para futuro. Entonces eso hay que hablar con el tesorero, ¿cierto? Y posiblemente tengamos una entrevista con el tesorero regional, con Jorge Altamirano, para preguntar si habrán algunas otras medidas más, pero esa es una. La otra, la gente que no pudo pagar su convenio que vencía el día lunes pasado, pero era el convenio que vencía, se cumplían los 60 días, y tampoco lo pudo hacer el IVA diferido, que se llama. También tenemos que ver si que Impuesto Interno a nivel nacional y Tesorería le dieron una condonación también al 100%, que es algo que conversamos con los colegas, porque ese día no pudieron depositar en los bancos estaban cerrados. Exactamente. El Banco Estado creo que funciona a media máquina, pero los otros tenían cuenta corriente en otros estamentos, y estaban cerrados por el tema de violencia que había ido los días anteriores. O sea, lo único concreto hasta el momento, contribuciones y el IVA. Y el IVA, que exactamente, nada que más. Fueron medidas nacionales, nada más por el momento, pero yo pienso que ¿qué es lo que más podría haber? ¿Qué es lo que se necesitaría, por ejemplo? Como te digo, mira, todo lo que sea pago de impuestos, principalmente convenios, que es lo que quedó en el aire, y esos pagos de IVA diferidos que también están dando vuelta, ¿ya? Ahora viene otro tema que es sustancial y que ahí hay que trabajarlo también con guante blanco, el tema de las remuneraciones. Los sueldos vencen ahora a fin de mes, de hecho algunos pagan mañana, y las imposiciones que pasan. Si los locales ya antes de que venga esta crisis vendían un 50% menos. No, yo no quiero hacer el catástrofe con mis clientes, pero cuando lo hagamos este mes, cuando hagamos el IVA, nos vamos a dar cuenta que las ventas bajaron más. Entonces capaz que también haya problemas para pagar las imposiciones, y no por un tema de sinvergüenzura, sino simplemente que las ventas no se dieron para llegar a ese nivel de recursos. De hecho, van a haber pymes en este momento que van a tener problemas con sus créditos bancarios también, sus vencimientos que tienen con los bancos. Entonces ahí también van a tener que venir otros salvavidas de postergación sin castigarlos con más intereses y multas o recargos. También lo tienes que haber escuchado ayer de que ya se han revisado algunas franquicias tributarias, pero ayer el ministro fue más allá, dijo, ojalá podamos terminar con algunas franquicias tributarias, hay que ponerlas todas sobre la mesa y hacer una conversación honesta, un análisis honesto de cuáles son realmente necesarias o no. Nosotros tenemos varias, nosotros tenemos ley austral, ley Navarino, tenemos zona franca, tenemos el subsidio al gas, mano de obra, por decir alguna. No sé si me queda alguna en el tintero, Adolfo. ¿Cómo nos puede afectar? Lo que pasa es que, mira, las franquicias tributarias en general son potenciando para que haya empresas, por lo tanto beneficia al empresario para que venga a la región y genere mano de obra. Pero en este momento nuestro pueblo cambió desde el momento de las marchas, desde el momento que los chicos se tomaron el metro, porque ese es el punto coyuntural. 18 de octubre. Y el enfoque dice, no, pues ahora el apoyo va directamente a las personas. Ya. Por ejemplo, hay una discusión hace años atrás cuando casi nos quitaron varias leyes de excepción. De hecho, tuvimos 2 años sin leyes de excepción en forma ilegal, funcionaba entre comillas, en que se decía el 889 debería llegar directamente al trabajador y ya no recibirlo al empresario. Entonces, seguramente esa va a ser una de las medidas que se va a buscar. También la cantidad de egresos que salen por leyes de excepción, porque esto es igual que la casa, el país es igual que la casa. Yo tengo un sueldo limitado, un sueldo que está dado principalmente por impuestos. Los impuestos son los que sustentan mi sueldo. Y con eso vamos a tener que suplir nuevas demandas sociales que van a ser impostergables. Y dentro de esos egresos los vamos a tener que readecuar.
Entonces, igual que en tu casa, si tú, por ejemplo, quieres darte unas vacaciones, tendrás que dejar de comer helado para poderte dar las vacaciones. Si tienes un hijo enfermo, tendrás que dejar de comprar algo para comprar los remedios de tu hijo enfermo. En este caso, si queremos entregar más beneficios sociales, el país tiene que dejar de sacar plata para alguien. Y en ese caso, posiblemente los damnificados sean las leyes de excepción. Lo que hay que analizar, sí, y creo que es un muy buen momento para hacerlo, es si realmente también podríamos declinar la inversión en la región. Y hay que buscar puntos de equilibrio. Hay muchas demandas que hay que buscar equilibrio, por ejemplo, las que afectan a las pymes y a las que nos afectan a nosotros como zonas extremas, porque posiblemente se desmotive el incentivo en regiones extremas, lo cual significa menos empresa a futuro, por lo tanto mayor cesantía e inmigración de la región. Y todos sabemos que en Punta Arenas, hasta antes de estos desórdenes, estamos calificados como la segunda ciudad más grata para vivir. Puerto Natal es un vaso de leche. Sobre el 70% de la última encuesta que aparecía. Exactamente, entonces nadie quiere abandonar Punta Arenas, entonces hay que buscar equilibrio, pero en este momento hay que ajustarse el cinturón. Y una cosa que yo quiero hacer mucho hincapié es con el tema de los controles que tiene el Estado sobre los recursos. Nosotros ya vimos los desfalcos que pasaron en Fuerzas Armadas, que pasaron en Carabineros, ¿cierto? De la cantidad de millones que un puñado de personas sacó, pero sin ningún sedazo. O sea, esas cosas ya no pueden pasar en Chile. Si nosotros queremos dejar que el Estado chileno deje de ser subsidiado,